En hemorragia intracerebral espontánea la cuestión está mucho menos clara aún. Y en nuestra opinión es muy importante una gran dosis de sentido común a la hora de indicar o no el monitoreo en este tipo de patología. Como ustedes bien conocen, la hipertensión endocraniana es la vía final común a múltiples patologías de la neuroinjuria. Y una vez que se desencadena, obviamente termina en el espiral, y esa espiral en la muerte, ya sea o por isquemia o por cualquier tipo de desplazamiento o síndrome de herniación. De manera tal que en la fisiopatología, sobre todo en las primeras fases de la hemorragia intracerebral espontánea, existen diferentes situaciones que de una u otra manera van a contribuir al desarrollo de hipertensión endocraniana y que eso va a requerir, obviamente, el tratamiento de la misma. Es fundamental las primeras 24, 48 horas hasta la semana, ya que el edema también juega un mecanismo importante. ¿Hay hipertensión endocraniana luego de una hemorragia intracerebral espontánea? Absolutamente sí. ¿Por qué razón? Por el efecto de Mass. Por el edema que se desencadena en el momento mismo del sangrado y que se va desarrollando y que tiene diferentes picos a lo largo de la evolución. Por la inflamación que se genera en el momento del sangrado, por hidrocefalia, ya sea compresiva y más tarde comunicante, o por alteración de la autorregulación y vasoparálisis, sobre todo en la región o en el hemisferio correspondiente al sangrado. Si uno analiza la literatura, existen 4 comportamientos diferentes de la presión intracraniana en la hemorragia intracerebral espontánea. Fíjense ustedes que es más importante en este lapso de tiempo, en la primera semana, donde juega un factor fundamental y primordial. Un pequeño grupo de pacientes, desde el momento del sangrado, aumenta la presión, nunca la descienden, y la característica de estos pacientes son los que mueren en las primeras 24 horas. Otro grupo de pacientes desciende, producto del tratamiento, la presión intracraniana desciende, otro que tiene un comportamiento variable, y pacientes con hematomas pequeños que nunca elevan la presión intracraniana. De manera que son 4 las formas de comportarse de la presión. Ese mismo grupo de trabajo, ya fíjense ustedes, en el año 79, dice que la posibilidad de hipertensión endocraniana es mayor cuando la injuria es más severa y cuando el Glasgow, o sea, el compromiso de la conciencia, es más marcado. Y eso es obvio. Pero el 66% de los pacientes mueren con presión intracraniana normal, producto o no del tratamiento. Y cuando analizan las diferentes variables que van a determinar el pronóstico, no hay relación entre hipertensión endocraniana y el pronóstico final. Posiblemente porque todos los pacientes han sido tratados para o por la hipertensión endocraniana. La primera serie clínica, pequeñita, la del doctor Rupert, donde analiza que los pacientes monitorizados con presión intracraniana les ayuda mucho a decidir la cirugía. Y si esos pacientes son adecuadamente dirigidos, hipertensión endocraniana controlada con tratamiento médico o no, esos pacientes tienen mucho más probabilidades de sobrevivir. Lo importante de este trabajo, por más que sea pequeño, es que marca que el tratamiento dirigido con presión intracraniana hay una tendencia a que a los pacientes les vaya un poco mejor. La relación entre PIC y tomografía. Este es el único trabajo que demuestra que la hipertensión endocraniana está en relación con la desviación de línea media y con el compromiso del sistema ventricular, con o sin sangre. Y no así, llamativamente, en este trabajo no hay relación entre el volumen del hematoma y el grado de hipertensión endocraniana. El grupo de Fernández, de Gregson, del Stitch actual, los pacientes, ahí está, con presión intracraniana analizan el valor que tiene en el preoperatorio y en el posoperatorio. Los predictores, o sea, la PIC predice deterioro neurológico, muerte temprana y el resultado final al egreso del servicio de neurocirugía, no hospitalario, sino al egreso de neurocirugía, estos 3 factores en el preoperatorio. Y el monitoreo de PIC posoperatorio, ¿sí?, predice muerte temprana y el GOS al egreso de neurocirugía. Pero ni uno ni otro tiene relación con el GOS
a los 6 meses. Este es un pool de pacientes, un grupo austríaco, donde, incluyen todos los pacientes con hemorragia de diferente etiología. Acá hay hematomas espontáneos, pero también hay hematomas por malformaciones arteriovenosas. El monitor de presión intracraniana tiene un efecto favorable en relación al resultado final. ¿Qué dice la medicina autoritaria, los talibanes de los números? La medicina basada en la evidencia dice, con un muy bajo nivel, 2B clase C, prácticamente opinión de expertos, que debe monitorizarse o que se sugiere el monitoreo de los pacientes con hematoma cerebral que están en coma, que tienen algún tipo de herniación cerebral, hidrocefálicos o con hemorragias ventriculares extensas. Este estudio es muy interesante porque marca, es el primer estudio en la literatura, y fíjense ustedes que es del 2012, con 243 pacientes del grupo de San Francisco, del profesor Henfield, donde monitorizaron la presión intracraniana en el 24% de los pacientes, pero es el primer estudio, digamos, con un número interesante de pacientes donde demuestra esto, que la hipertensión endocraniana es frecuente en la fase aguda de la hemorragia intracerebral espontánea. 70% de los pacientes tenían una PIC por encima de 20 y 2/3 por encima de 25. Que ese incremento de la PIC es menos probable en pacientes añosos, por una cuestión de compliance, y que las hemorragias infratentoriales, claro está, no se asocian a hipertensión endocraniana. Y otra vez, se replican los resultados del año 79, recuerden ustedes, donde hipertensión endocraniana no se relaciona con malos resultados. Los autores en su discusión atribuyen esto al tratamiento intensivo y activo que tiene la hipertensión endocraniana con o sin monitoreo en este grupo de pacientes. Si analizamos los resultados del CLEAR, la hipertensión endocraniana es poco frecuente, que está más relacionado con grandes volúmenes de sangre dentro de los ventrículos. Y cuando aparece, el problema es que cuando se detecta hipertensión o se demuestra hipertensión endocraniana, a los pacientes les va peor. Este es otro estudio chino, donde analiza como distintas variables de predicción de resultado y después de ajustar las variables que pueden llegar a confundir el resultado final, la variabilidad de la presión intracraniana predice la sobrevida. Los pacientes que menor variación tienen en las cifras de presión intracraniana tienen mejores resultados. Un estudio un poquitito más extenso, también chino, este es el grupo alemán de Heidelberg, donde demuestra que no solo la variabilidad, sino que la PIC media, la PIC máxima, la variabilidad, la frecuencia que tienen los valores por encima de 20 milímetros de mercurio a lo largo del día y durante una hora, todos ellos predicen la mortalidad en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. Y por último, este es un estudio reciente, fíjense ustedes, 2014, y es el único estudio prospectivo, randomizado, controlado, de presión intracraniana en pacientes con hematoma intracerebral espontánea. Son 90 pacientes, prácticamente igual de un lado y del otro, control, sin monitoreo y con monitoreo. Ese estudio tuvo como resultado primario la incidencia de expansión del hematoma y de herniación cerebral. Y resultado secundario es el GOS a los 3 y 6 meses. Fíjense ustedes, resultados primarios, los pacientes que son monitorizados o no monitorizados, la incidencia de que el hematoma aumente de tamaño es exactamente la misma. Pero la herniación cerebral es mucho menor en los pacientes que han sido tratados guiados por monitoreo. Y en definitiva, a los pacientes a los 6 meses, el GOS es mucho mejor para los pacientes que han sido tratados con el monitoreo. ¿Qué dicen las guías recientes europeas? Dice que en ausencia de un trial randomizado no pueden hacer ningún tipo de recomendación al respecto. La calidad de evidencia es baja y no recomiendan absolutamente nada. De manera tal que también recuerdo lo que decía ayer en el comentario. Ningún método de monitoreo por sí solo es capaz de mejorar el resultado o el pronóstico de nada. Es el uso adecuado de la información que el monitor da, la que usada de forma sistemática ayuda a racionalizar la terapéutica y con ende
por ende a mejorar el pronóstico. Concluimos, no hay evidencia científica sólida. El monitoreo es útil en fase aguda. De preferencia, utilizar el multimodal y siempre siguiendo un enfoque fisiopatológico. No solo es la presión intracraneana, esto es una pieza más de un gran rompecabezas. La indicación debe individualizarse, el pronóstico funcional es aceptable relacionado con el monitoreo y el postoperatorio también es una situación en la cual debe contemplarse. Muchas gracias.